Capítulo 5. Durante los días siguientes el duque pensó que había sido muy astuto. Salía de su casa todas las mañanas temprano a cabalgar. Después se iba a Pequeña Bedlington a caballo o en un carruaje. Por supuesto había convencido a María Colzayo para que cantara para él. La diva les había ofrecido su salón para que él y la vela ensayaran con comodidad y sin interrupciones. Era una hermosa habitación con un espléndido piano de cola que el duque disfrutaba tocar. Como dijera el vicario, la voz de María Colzayo ya no era tan alta como lo había sido, pero conservaba esa hermosa calidez que la hiciera tan famosa. Después del primer día, en que era evidente que estaba un poco nerviosa, dijo al duque: «Realmente me estoy divirtiendo y permítame decirle a milord que es maravilloso tener un acompañante que toque tan bien como usted». «Creo que es una de las cosas más emocionantes que he hecho», respondió el duque. «Y escucharla cantar una de mis propias composiciones es más de lo que nunca me habría atrevido ni a soñar». ¿Encontraste la voz juvenil y clara de la vela?, pensó él. Era muy conmovedora. Sabía que cuando ella actuara frente al público que incluía al príncipe y a la princesa de Gales los dejaría atónitos. Con toda deliberación no había dicho a los Ashley ni a María Colzayo quiénes serían sus invitados de honor. Pensó que eso pondría nerviosa a la vela y también temía que perturbara a María Colzayo, que aún deseaba permanecer de incógnito. Así que solo les dijo que actuarían frente a sus invitados de Navidad. También ante las madres de los niños que se sentarían en las filas del fondo de la luneta. Serían solo 5 las que pasarían la noche en Moor Park, ya que el resto tenía hijos pequeños a los que no se podía dejar solos. «No tiene idea del alboroto que ha causado», le comentó la vela. «Si hubiera arrojado una bomba en el centro de la aldea no habría causado tanta sensación». Mientras no ensayaban, la vela se ocupaba de buscar la ropa adecuada para los niños que deseaban lucir sus mejores galas. Decidió que también debían llevar pequeñas guirnaldas de muérdago que ellos mismos harían y que se atarían atrás de sus cabezas con lazos rojos. También llevarían en las manos un pequeño ramo de muérdago y acebo. «Desearía no haber pensado en eso», se quejó la vela con el duque. «He estado quitando las espinas al acebo y me arden los dedos». «Yo siempre he creído que los ángeles no sienten dolor», bromeó él. «Entonces yo debo provenir de un lugar muy diferente al paraíso», protestó la vela. Siempre encontraban motivos para reír durante sus ensayos con María Colzayo. Eso mantenía al duque tan alegre y entretenido que empezó a olvidarse de sus problemas en Moor Park. La primera noche se dio cuenta, por la condición en que se encontraba su cama cuando regresó a su habitación, de que Fiona había estado esperándolo. Después de eso echó llave a su puerta. También había ordenado que se cambiara de habitación a Fiona y a Isobel Henley y a otras más alejadas del corredor donde la de él estaba situada. Dijo al señor Watson lo que debía hacer. Cuando ellas regresaron de un paseo la segunda tarde de su visita, el señor Watson les informó, disculpándose, que se había visto obligado a cambiarlas de habitación. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó cortante Fiona. «2 de los familiares de su señoría llegan mañana, milady», respondió el señor Watson. «¿Qué tiene eso que ver conmigo y con mi dormitorio?», exigió saber ella. «Su dormitorio, como usted lo llama, milady, siempre lo ocupa la abuela de su señoría, la duquesa viuda, y el de Lady Henley, la tía de su señoría, la marquesa de Seaford». No había nada que las visitantes no invitadas pudieran oponer a eso. Fiona por supuesto se mostró iracunda. De hecho estaba de antemano disgustada porque le había resultado imposible hablar con el duque a solas. Él siempre salía de la casa antes que ella bajara por la mañana, y para su asombro jamás regresaba para almorzar aun cuando habían llegado muchos otros huéspedes. Lady Bredon fungía como anfitriona y nada podía hacer Fiona para recuperar su autoridad. Cuando el duque bajaba a cenar se aseguraba de que el salón estuviese casi lleno antes de presentarse en él. Se disculpaba por su ausencia explicando que se mantenía ocupado en sus planes para Navidad. «Tengo que verte a solas», le murmuró Fiona mientras los caballeros se reunían con las damas. Por supuesto, accedió el duque con amabilidad.
solo que no puedo precisar cuándo pueda ser. Fiona iba a darle la evidente respuesta, pero el duque se alejó y se ocupó de acomodar a sus invitados en las mesas de juego. Los miembros más jóvenes del grupo bailarían en el que se conocía como pequeño salón de baile, donde había una orquesta. El duque los observó girar al ritmo de un vals y de pronto pensó que sería algo que la vela habría disfrutado. Debía haberla invitado, pensó, mas se abstuvo de hacerlo porque no deseaba arruinar el impacto que causaría al aparecer en su papel de ángel en el teatro. Pero ahora pensó que había sido egoísta. Recordó que había prometido a su padre que haría que se divirtiera. El día de Navidad el duque pensó que la vela estaría ocupada tocando el órgano en la iglesia de su padre. Como era tradicional, él ocupó su lugar en su propia iglesia y leyó algunas oraciones. Después escuchó el sermón del vicario, que era su propio capellán. Le había pedido que fuera breve y no durara más de 10 minutos. Cuando el grupo regresó a Moor Park, ocuparon la enorme mesa que había en el centro del salón de banquetes. Había también 2 mesas más pequeñas, donde Lady Bredon acomodó a los miembros más jóvenes de la familia. Se sirvió pavo y budín de Navidad que el cocinero había bañado primero en brandy para encenderlo después. Por supuesto había bastante champaña para brindar a la salud del duque, quien pronunció un breve discurso en el cual rindió tributo a su abuela. También mencionó a varios de sus familiares de mayor edad que se sintieron encantados por la atención. Después los caballeros hicieron una larga sobremesa y bebieron brandy, Oporto y contaron chistes. Como era la costumbre, por la noche el duque recibió a sus inquilinos y empleados en el enorme salón de la servidumbre. También su abuela estaba presente y sus sobrinos y sobrinas entregaron regalos a todos los asistentes. Era una tradición que había iniciado el bisabuelo del duque. Después un grupo de cantores de villancicos de la aldea cantaron algunos, pero en opinión del duque no podían compararse a los niños de pequeña Bedlington. Todos terminaron muy cansados y no hubo más festejos por esa noche de Navidad. Él además asistió a un ensayo con el coro masculino dirigido por el reverendo Ashley. Tenían que estar bien ataviados cuando se presentaran para el final de la función del sábado. El duque había ordenado al señor Watson lo que se requeriría de las costureras de Moor Park. En la mañana del día siguiente a Navidad llegó a la vicaría llevando consigo unos regalos. Había elegido uno muy especial para la vela que estaba seguro de que ella apreciaría. Era una cajita de rapé que había visto en una tienda de la calle Bond y que al adquirirla se había preguntado a quién la obsequiaría. Era esmaltada, con una pintura al centro de pequeños cupidos sosteniendo una guirnalda de rosas. Era una realización exquisita y alrededor de la pintura había pequeños diamantes intercalados con perlas. Cuando la vela abrió el regalo lo miró como si no pudiera creerlo. Entonces preguntó: ¿Es para mí? Pensé cuando admiraba usted mi colección que le gustaría iniciar su cueva de Aladino, respondió el duque. Durante un momento la muchacha guardó silencio. Segundos después dijo con voz extasiada que le demostró a él su honda emoción: No sé cómo agradecérselo a su señoría ni encontrar las palabras para decirle que es la cosa más hermosa que he visto, ya no digamos que haya tenido. Esperaba que le gustara, dijo el duque. Y también es para agradecerle que cante mis composiciones con tanta belleza. También llevó al vicario un paté hecho por su cocinero francés, así como un tarro de caviar y una caja de champaña. No había vuelto a probar el caviar desde que estuve en Rusia, exclamó el vicario. ¿Ha estado en Rusia?, preguntó sorprendido el duque. La visité hace muchos años, respondió el vicario, y regresé por los países escandinavos. Al decirlo cruzó una mirada con su esposa que no pasó inadvertida al duque. Era, pensó, parte del enigma que esperaba resolver. No había vuelto a hacer preguntas al vicario aunque su curiosidad iba en aumento. Anhelaba saber por qué alguien tan inteligente y, en el caso de la señora Ashley, tan bella, se había enterrado en una pequeña y alejada aldea. No había duda de que los Ashley eran felices. De hecho, nunca había visto a una pareja tan complacida por el solo placer de estar juntos. Decidió que debía poner a la vela en contacto con una sociedad más interesante que los aldeanos y los niños a quienes enseñaba a cantar. La señora Ashley se mostró encantada con la elegante sombrilla que le había obsequiado. Entonces el duque dijo: Ahora que las principales festividades navideñas han terminado,
Me gustaría que todos ustedes fueran a Moor Park esta noche y aceptaran quedarse ahí hasta el próximo domingo. El vicario lo miró sorprendido y el duque continuó. Tengo muchos familiares jóvenes que me gustaría que la vela conociera. También considero importante ensayar ahora en el teatro. Como comprenderá reverendo, un salón por grande que sea no es lo mismo que un escenario. Tiene razón, admitió el vicario, y comprendo el punto de vista de su señoría. A la vez. Oh papá, por favor, lo interrumpió la vela. Vamos, me había estado preguntando cómo podría sugerir que debíamos tener un ensayo en el escenario antes de la función. Sería terrible que ese día no supiéramos qué hacer. Es verdad, asintió el vicario. Miró interrogante a su esposa, quien dijo. Por supuesto, es muy buena idea, Andrew, y creo que tú y la vela deberían ir. Pero yo me quedaré aquí y llegaré a Moor Park la noche del sábado. ¿Es realmente lo que tú deseas?, preguntó el vicario en voz baja. Su esposa asintió con la cabeza y él dijo entonces. Muy bien, yo iré con la vela, pero debo regresar el viernes para oficiar un servicio. Mis caballos, vicario, están a su disposición, se apresuró a ofrecer el duque, y por supuesto enviaré un carruaje por la señora Ashley la tarde del sábado. Todo quedó arreglado. Cuando María Colzayo informó que se iría junto con la señora Ashley, el duque no puso ninguna objeción. Sabía que podían ensayar muy bien sin la famosa soprano, y sin duda en el escenario ella se sentiría más a sus anchas que cualquiera de los demás. Así que él se apresuró a regresar a Moor Park para asistir a la cacería del día después de Navidad, que era otra antigua tradición de su familia. Sus amigos se asombraron de que hubiera estado ausente en la persecución inicial, pero llegó a tiempo para participar con brillantez casi al terminar. Jocelyn no había dado señales de desear irse de Moor Park y había insistido en participar en la cacería. El duque sabía que en cierta forma era su propia culpa que Jocelyn aún estuviera allí. Su primo había intentado hablarle a solas, pero él siempre logró evitarlo en el último momento. El duque sospechaba que Jocelyn y Fiona planeaban algo, aun cuando no tenía la menor idea de qué podría ser. Disimuladamente en varias ocasiones los había observado murmurar algo entre sí, con aspecto de conspiradores. Estaba del todo seguro de que cualquier cosa que comentaran acerca de él, sería en tono despectivo. Al mismo tiempo ambos estaban haciendo esfuerzos desesperados para lograr hablar a solas con él. El día de Navidad había sido difícil esquivarlos ya que había pasado todo el tiempo en la casa. Mas ahora que todos estaban interesados en la cacería, le resultó más fácil evadirlos. Había esperado, contra toda esperanza, que Fiona llegara al colmo de su indignación y se fuera antes que el príncipe y la princesa de Gales llegaran. Más poseedora de un carácter férreo, no cedía tan fácilmente. Uno de los momentos de ese día de Navidad había sido muy revelador. Después del almuerzo el duque se había reunido durante un rato con las damas en el salón principal. Se dirigió primero a su abuela, quien se encontraba sentada junto al fuego. Espero que estés contenta, abuela, dijo y se inclinó para besarla. Es la mejor Navidad que he tenido nunca, repuso la duquesa viuda. Pero hay un brindis que me hubiera gustado añadir a los que acabamos de hacer en el comedor. ¿Cuál?, preguntó el duque. El que debíamos haber hecho por tu hijo y heredero, querido muchacho, respondió la anciana. El duque se preguntaba qué debería responder cuando se dio cuenta de que Fiona se hallaba de pie a su lado. Durante un momento sus miradas se encontraron. De pronto él se sintió seguro de que Fiona sabía que él se había enterado de que no podía tener hijos. Como estuvieron tan unidos durante tanto tiempo, él podía saber lo que ella pensaba en cualquier momento. Fiona también era capaz de leer los pensamientos de él. Se miraron durante unos momentos. Enseguida el duque se inclinó, besó la mejilla de su abuela y salió de la habitación. Al terminar la cacería el duque fue felicitado por todos los participantes. Después del té, en su mayoría los invitados se retiraron para descansar antes de la cena. El duque sin embargo se dirigió al salón de música con la vela, quien acababa de llegar. Sin que ella se diera cuenta echó llave a la puerta para que no los interrumpieran. Revisaron los cambios que él había hecho a la música durante los ensayos con María Colzayo. Quedó perfecto, absolutamente perfecto, exclamó la vela cuando terminaron. Si le agrega algo más será como retocar una obra maestra.
Supongo que como todos los compositores deseo alcanzar la perfección, repuso el duque. Pues eso exactamente es lo que ha hecho su señoría, respondió la vela. Ahora debemos ir a cambiarnos para la cena, indicó el duque. Tendremos baile esta noche, y mañana espero que no esté muy cansada para el bautizo de mi teatro. ¿Ya ha pensado en un nombre para él?, preguntó la vela. No se me había ocurrido hasta este momento ponerle nombre, explicó el duque, pero por supuesto debemos elegir uno. Subieron juntos la escalera. La vela pensó en un nombre, el duque en otro, pero ninguno de los dos les pareció correcto. El duque la acompañó hasta la habitación que ocuparía, que estaba contigua a la de su padre. Al fondo del corredor se encontraban dos personas hablando. Él se dio cuenta de que eran Fiona y Jocelyn. Cruzó por su mente la idea de que tal vez, como lo había hecho antes, Fiona se consolaba con Jocelyn. Entonces, como estaba con la vela, quien parecía estar rodeada de un aura de pureza, no quiso pensar en Fiona. Además de los jóvenes que se hospedaban en la casa, el señor Watson, por órdenes del duque, había invitado a algunos más que residían en el condado para asistir al baile. Se había contratado una orquesta de Londres. Se abrió el enorme salón de baile y se decoró con flores del invernadero. Era algo que con frecuencia sucedía en Moor Park. Pero el duque sabía que para la vela sería la primera vez, ya que nunca había asistido antes a un baile así. La muchacha se presentó vestida con mucha sencillez. Sin embargo, una vez más pensó que el vestido blanco que revelaba las curvas de sus senos y la esbeltez de su cintura era el marco perfecto para su belleza. Así es como debe verse, ya que es un ángel, se dijo. La idea lo dejó complacido. Aun cuando estaba bastante retirada de él en la mesa de la cena, se sorprendió a sí mismo observándola. Los ojos le brillaban. Reía continuamente, por lo que los dos jóvenes que tenía a su lado le decían. Fiona, notó él, también parecía animada, pero de forma diferente. Estaba seguro de que todos los comentarios que hacía tenían un doble sentido. Cada mirada que dirigía al hombre sentado junto a ella y cada uno de sus movimientos tenían un cierto aire seductor. Por primera vez se le ocurrió pensar que, aparte de todo lo que ahora sabía de ella, realmente no encuadraba dentro de Moor Park. Se dijo que era algo de lo que debió darse cuenta antes. Los hombres no se entretuvieron bebiendo su oporto como lo hicieran la noche anterior. El duque sabía que las jovencitas, y en especial la vela, esperaban ansiosas tener parejas en el baile. A ella no le faltaron. El duque le solicitó una pieza después de cumplir sus deberes con las mujeres de más edad dentro del grupo. Pensó cuando lo hacía que nadie podía estar más radiante. Veo que se está divirtiendo, comentó. Tengo alas en los pies, respondió la vela. Ya no es la cueva de Aladino, sino el palacio del príncipe, y solo temo que cuando suene la medianoche, todo se desvanezca. Me sentiría muy perturbado si eso sucediera. Sonrió el duque. Y espero que en los papeles que está destinando en su cuento de hadas me toque el de príncipe azul. Por supuesto, respondió ella, excepto que a la vez es mi lord un mago. El duque se rió. Siempre y cuando no sea el ogro malvado me sentiré muy satisfecho. Mientras lo decía, Jocelyn pasó a su lado. Él pensó que si había un candidato adecuado para ese papel era su primo. Solo tenía la esperanza de que la vela nunca tuviera contacto con alguien tan malvado. A la vez se dio cuenta de que ella estaba teniendo un gran éxito. Los demás hombres del grupo le rogaban que bailara con ellos. Cuando su carnet estuvo lleno, insistieron en que añadieran hombres en él. El duque también se dio cuenta de que el vicario se divertía. Charlaba con su abuela y muchas otras familiares de edad. Varias de ellas comentaron al duque que era un hombre encantador y le preguntaron por qué no lo habían conocido antes. Fue un descuido de mi parte. Ni siquiera sabía que existía, explicó el duque. Pero les aseguró que eso se rectificará en el futuro. Su hija es preciosa, comentó una de sus tías. Estoy segura que sería un éxito total en Londres. Tal vez eso la echaría a perder, respondió rápidamente el duque. Cuando la velada terminó y la orquesta tocó Dios salve a la reina, todos lo lamentaron. Los que se despedían para regresar a sus casas dentro del condado rogaron al duque que ofreciera otro baile así a la mayor brevedad posible. Les aseguró que lo tomaré en cuenta, prometió él. Cuando la vela le dio las buenas noches, le dijo: gracias por el baile más emocionante que jamás había tenido. No hay palabras para describirlo.
Fue maravilloso. Pero ahora parece que repito eso una y otra vez desde que lo conocí. En todo lo que usted y yo tenemos que concentrarnos ahora, respondió el duque, es en asegurarnos de que todos estén diciendo eso mismo la noche del sábado. Estoy segura de que lo repetirán miles de veces, respondió la vela. Subió por la escalera acompañada de su padre. El duque dio las buenas noches a varios de sus familiares. Aquellos de mayor edad se habían retirado temprano. No se veía a Fiona por ningún lado. Eso, pensó él, era un alivio. Después de comentar a Newman, el mayordomo, que todo había resultado tal como él lo deseaba, subió a acostarse. Pensó al llegar a su dormitorio donde su ayuda de cámara lo esperaba que en realidad no estaba cansado. Había sido un día muy satisfactorio. Nada, pensó el duque, podría haberle dado más placer que ver los ojos de la vela brillar como estrellas. Abrió las cortinas para mirar al cielo. En eso su ayuda de cámara dijo: «Que tenga buenas noches su señoría». «¿Lo despierto a la hora de siempre?». «Sí, por supuesto», respondió el duque. No se volvió, se quedó contemplando a los luceros. Entonces la puerta se abrió de nuevo y pensó que era irritante que Jenkins hubiera olvidado algo. Pero cuando una voz sonó a sus espaldas se volvió con brusquedad. No era Jenkins quien se encontraba en su dormitorio sino su primo Jocelyn. Como el duque, cuando la vela llegó a su dormitorio no se sintió cansada. Aun cuando eran las 2 de la madrugada sentía que podía haber continuado bailando hasta el amanecer. Nunca había bailado antes con un joven pero lo había hecho con su padre. Desde que era pequeña su madre había insistido en que tomara lecciones de baile 2 días a la semana. El haber bailado con el duque era algo, pensó, que siempre recordaría. Le resultó fácil seguir sus pasos. Ella pensó, cuando él la tomó de la mano, que era como si le hubiera transmitido parte de su fuerza y de su inteligencia. «Es tan maravilloso», pensó, «tan inmensamente maravilloso. No puedo creer que exista otro hombre como él en todo el mundo». Deseaba agradecer a Dios esa velada y por todas las emocionantes cosas que le habían sucedido desde que el duque la escuchara tocar el órgano en la iglesia. En su casa, cada vez que deseaba elevar una plegaria especial, podía ir a la iglesia por un pasillo subterráneo. Lo había construido muchos años antes un vicario que estaba delicado de las vías respiratorias. No se atrevía a salir al frío ni exponerse al viento. Ahora la vela deseó poder ir a la iglesia y orar frente al altar. De pronto recordó que había una capilla en Moor Park. Su padre le había comentado lo bella que era. Sabía que estaba situada atrás de la casa no lejos de su dormitorio. Se lo había preguntado a la doncella que le había preparado el baño. «A veces hay servicios religiosos allí, señorita», había dicho la doncella, «pero al reverendo le gusta que vayamos a la iglesia que hay en el parque». «Me gustaría conocer la vieja capilla», observó la vela. «Es muy fácil, señorita», le dijo la doncella. «Si usted baja por la escalera que está al otro lado del corredor encontrará un pasaje que la conduce directo a la capilla que está al fondo de él». «Gracias», contestó la vela. Ahora pensó que sin importar lo tarde que era le gustaría rezar en la capilla. Le pareció justo agradecer ahí a Dios por todo lo que el duque había hecho por ella. Su padre le explicó que la capilla había sido construida 100 años antes que Moor Park fuera rediseñada. Al abrir su puerta encontró que todavía permanecían encendidas las luces en el corredor y que sería fácil encontrar el camino hacia la escalera. También había velas encendidas en candelabros de plata para alumbrar su camino hacia el pasaje de abajo. Se deslizó con suavidad por el pasaje hasta que vio adelante de ella la puerta de la capilla. Había luz que se colaba a su través. Le pareció extraño que la capilla estuviera iluminada de noche. A la vez pensó era como los fuegos que ardían en todas las habitaciones. Al llegar a la puerta de la capilla se dio cuenta de que había alguien en el interior. Temerosa de entrometerse en algo se mantuvo inmóvil. Entonces escuchó la voz de un hombre que decía con aspereza: «Tienes que casarte con ella, Sheldon, y no hay forma de que puedas evitarlo». «Me rehúso totalmente», fue el duque el que respondió. Sorprendida y a la vez asustada de que algo tan extraño estuviera sucediendo, la vela se acercó un poco. Pudo ver que de pie frente al altar había 3 personas. Una era el duque, cubierto por una larga bata como la que su padre usara sobre su camisa de dormir. Otra era Lady Faversham con una apariencia, pensó la vela,
de esplendorosa belleza y resplandeciente de joyas. Al otro lado del duque estaba Jocelyn Moore, a quien le habían presentado esa noche. La vela pensó en aquel momento que había algo desagradable en él aun cuando era muy bien parecido. Cuando él le tocó la mano pudo percibir su maldad. Ahora vio que tenía un revólver en la mano y apuntaba hacia el duque. Con un esfuerzo se contuvo para no gritar. Entonces vio que frente a las tres personas estaba otro hombre. No lo había notado al principio porque era bajo y un tanto insignificante. Llevaba puesto un sobrepelliz y enseguida comprendió que era un pastor. No estás en condiciones Sheldon de rehusarte a casarte con Fiona, estaba diciendo Jocelyn Moore con la misma voz áspera que usara antes. Me hiciste venir aquí diciéndome que alguien de mi servidumbre había sufrido un accidente, respondió el duque. Ahora mi intención es regresar a acostarme y si tú no has abandonado la casa para la hora del desayuno, haré que te echen. Jocelyn Moore se rió con un sonido muy desagradable. ¿Realmente supones, Sheldon, que puedes oponerte? Preguntó. Te estoy apuntando con un revólver bien cargado. Si me matas te ahorcarán, le espetó el duque, y no creo que desees eso. Lo que deseo, gruñó Jocelyn, es que te cases con Fiona, a la que has comprometido mucho. Así me aseguraré de convertirme en el tercer duque de Murminster. ¿Qué te hace sentir tan seguro de ello? Preguntó el duque. Fiona me dijo que ya sabes que ella no puede tener hijos, respondió Jocelyn, y aun cuando eres un hombre joven, podrías sufrir un accidente y eso me evitaría tener que esperar demasiado tiempo para asistir a tu funeral. ¿Realmente crees que estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida esperando que en cualquier momento te las arregles para causar mi muerte? Expresó con tono despectivo el duque. Ya te dije que no tienes elección y estamos perdiendo tiempo. Si no te casas con Fiona, y el clérigo está ya listo aquí para unirlos en matrimonio, no vacilaré para usar este revólver. ¿Y matarme? Preguntó el duque con voz burlona. Jocelyn negó con un movimiento de cabeza. Oh no, respondió. Pero te heriré de tal forma que nunca podrás volver a hacerle el amor a ninguna mujer ni serás capaz de tener un hijo. Casi arrojó las palabras al rostro del duque. Al escucharlo, escandalizada y horrorizada, la vela se preguntó frenética qué podía hacer para salvar al duque.